El tiempo lo cura todo, hay más peces en el mar, no merece esa persona tus lágrimas. Estas son frases que se escuchan al momento de una ruptura amorosa. Hablemos de ello. Hola psicólogos, les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast en el cual, como sabemos, hablamos de todo aquello que no se habla, aquello que se desconoce y también de algunos temas ahí incómodos a veces, pero que es necesario tener esas conversaciones. Y el día de hoy quiero comenzar agradeciendo a Gisco, que está en alianza ya con el proyecto, que se vienen muchísimas cosas. Ya se viene la parte de Psicoproject, que son talleres, conferencias que se van a estar brindando en estos espacios. Tenemos ya un taller el 27 de septiembre. Ahorita aquí aparecerán las informaciones tanto de Gisco como del taller para que puedan interactuar y que podamos vernos y que podamos platicar y que podamos tener estas vivencias de nuestras emociones. Y el día de hoy tenemos ese tema que es muy controversial, es muy hablado. Es algo que en muchos podcasts se habla, en todos lados es un tema como muy sonado, como muy importante, que le damos esa connotación. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones amorosas, esas rupturas, cuando duele, cuando se va el amor, o esas telenovelas donde ¿dónde está mi ser amado? Y golpes de pecho, todo eso vamos a hablar el día de hoy. Y para eso tengo un gran invitado, al psicólogo Esteban Vera. Bienvenido. Muchas gracias, principalmente, pues, insisto, ¿no? Gracias por la invitación de invitarme a este espacio y sobre todo pues en este reencuentro, ¿no? Digo ya, más adelante sabremos a qué nos referimos, pero te agradezco por haberme invitado. No, ¿de qué? Creo que sí es importante que hablemos de este tema. No habíamos hablado de esto, pero es importante que tengamos esta conversación, porque en algún momento le damos mucha connotación y lo hablábamos hace ratito, como que hay una sobrevaloración de este tema, como que le damos a nivel social una importancia más a las rupturas amorosas y no a otro tipo de rupturas como la ruptura de el compañerismo entre compañeros del trabajo, entre que me acaban de correr de mi trabajo y se rompió esa relación que a lo mejor tenía con mi jefe, en algún momento las rupturas de la relación de amistad, las rupturas de muchas maneras, ¿no? Y que le damos como mucha importancia a este tema. Y creo que es importante que tengamos esta conversación, sobre todo desde la narrativa que tenemos en nuestra mente, ¿no? De la ruptura amorosa, que es una ruptura, porque es lo peor que te puede suceder, si es lo mejor que te puede suceder, si es para bien, si es para mal. Y creo que están acompañadas estas frases. Yo a mis cercanos les empecé a preguntar como, ¿por qué hablar de este tema? Y muchas personas decían estos comentarios como, siento que estoy estancado en este dolor, ¿cómo sano un corazón roto? ¿Quién soy sin esta persona? Y creo que en algún momento van acompañados de estas frases, como al inicio yo decía, como el tiempo lo cura todo, hay más peces en el mar, casi se titula este podcast, porque luego es una frase muy sonada, ya no le llores, hay muchos peces en el mar y tú disfruta y sal y toda esta situación, pero que no tenemos en cuenta el dolor, el sufrimiento, el duelo de la otra persona, y que pareciera muy fácil desde una persona externa decir, pues ya no merece tus lágrimas y mejor vamos a tomar y a escuchar Jenny Rivera un rato y ya se nos quita todo, ¿no? Pero que es más complejo en algún momento y quiero que partamos de esto. ¿Qué es una ruptura amorosa? ¿Cómo comienza una ruptura amorosa? Sí, bueno, esta frase que tú dices de que hay más peces, ¿no? En el mar. Pues sí, realmente creo que hay que entender que efectivamente la vida no se termina, aunque para muchas personas sí, no se termina en una ruptura, pero también hay que entender que es un proceso. O sea, ¿qué es una ruptura? Bueno, pues es esto, ¿no? Es el quiebre, ¿no? Es la pérdida total de un vínculo afectivo importante para la persona. Es por eso que duele tanto, ¿no? Bueno, las rupturas se dan por diferentes temas, por diferentes circunstancias. Digo, yo en terapia lo que más he visto es principalmente problemas que no se solucionan, ¿no? Típico que de repente hay un problema durante el proceso de la relación y no se trabaja, porque lo evitamos, porque hay que ser sinceros, muchas de las veces no tenemos como las herramientas, los recursos o las maneras de cómo abordar un problema de relación, ¿no? A veces decimos, bueno, pues así es él, o así es ella, ¿no? O a veces decimos bueno, se le va a pasar. Y entonces esto genera un problema que a la larga, si no se soluciona, pues puede generar una ruptura, ¿no? Esa sería una de las razones principales, aunque
¿Sabes qué? Algo que también he visto mucho en terapia es las expectativas, ¿no? De repente nosotros tenemos un concepto de lo que debe ser una pareja, ¿no? El deber ser. Y luego nosotros decimos, es que yo quiero que mi pareja me cuide, yo quiero que mi pareja genere, no sé, diferentes formas de cómo yo pueda ver una pareja. Y cuando entramos, ¿no? En el noviazgo, incluso en el matrimonio, y nos damos cuenta que no es como nosotros queríamos, es la ruptura de esas expectativas. Mucha gente tiene expectativas sobre su pareja y cuando su pareja no las cumple, pues efectivamente viene un problema para y ellos, que, por ¿no? ejemplo, cuando hay personas que llegan a casarse, luego pasa esta situación, Sí. y lo escuchábamos en generaciones, pues un poco más antes, como esta situación de me casé y el hombre cambió y dejó de ser el romántico, y que también sobrepone otro duelo muy difícil de esas expectativas justamente de lo que es el matrimonio. Y lo vemos, y quiero como hablar de estas expectativas. Yo también vengo ahí con algunas recomendaciones. Hay una película que se llama Comer, Rezar y Amar, se las recomiendo. No es Sí. patrocinio, pero justamente habla de una mujer que estaba casada y que en algún momento se da cuenta, creo que el matrimonio no era lo que yo pensaba, no quiero estar aquí, y terminó mi matrimonio. Y es válido, ¿eh? Y que en algún momento pasa por esta transición en cuanto a que, y muchos lo hablan ahorita ya muy romantizado en redes sociales de, pues vuelve a ti, ten un retiro espiritual contigo mismo y sube el cerro y abrázate y ve al gimnasio, o sea, sí, pero no solamente son ese tipo de cosas, ¿no? O sea, también es un proceso personal, y que en algún momento vemos en esta película donde la protagonista en algún momento se tiene que preguntar qué es el amor para mí, que está en una cueva. Yo recuerdo muy bien que estaba en una cueva y literalmente dice, hay silencio, no hay nada, o sea, y se dio cuenta que no tenía nada. Y ahora en la nada, ¿de dónde voy a partir para hacer algo? Entonces pasa por esa transición, se enamora de una persona, pero luego vuelve este miedo o a lo mejor no va a ser como yo quiero, a lo mejor me va a herir, a lo mejor. Entonces por ese miedo otra vez huye, pero después una persona le dice, bueno, que es como un monje, prácticamente le dice, pues eso es vivir. O sea, no puedes evitar las situaciones, no puedes evitar el sufrimiento, y no por eso vas a dejar de continuar con tu vida, ¿no? Y que en algún momento algunas personas pasan por este proceso, y que justamente hay muchas maneras en las cuales pues empieza una ruptura, ¿no? Sí. O sea, de que obviamente se habla mucho más y se hace más énfasis como en la infidelidad y toda esta situación, valores, ¿no? Que también es otro tema hablar de la fidelidad, de la exclusividad y todo ese tema, que lo hemos hablado cuando hemos hablado del poliamor y esa parte de sentir que la otra persona te pertenece y toda esta situación, o que tú le perteneces. Pero algo mucho que me deja muy a mí en claro es desde justamente lo que tú dices, o sea, cómo nosotros tenemos estas expectativas de lo que creemos que es una relación, y que en algún momento tenemos estas ideologías también sociales que van arraigadas como son uno y otro, y juntos forman uno solo y son uno mismo, como la canción, y en algún momento nos damos cuenta que no es así, que en algún momento no nos volvemos uno solo, y que ese es el peligro, olvidarnos que somos una persona que se pertenece a sí misma y que no es parte de un todo, sino es parte individual de algo más, ¿no? Sí, claro. Y que duele mucho darnos cuenta de esa situación hace mucho tiempo. Ahorita me vino a la mente. Yo salí con una persona, yo me ilusioné, yo fui sincero, yo sí dije, pues sí, yo me inventé en mi cabeza todo esto. Y una persona me dijo, es que no supo cuidar tu corazón. Y le dije, no, es que él no tiene que cuidar mi corazón, mi corazón me pertenece a mí. Yo tengo que hacerme cargo de eso, y si se rompió o dolió, fue porque también hasta cierto punto yo quise que doliera, en el fondo. No es porque yo voy a buscar el sufrimiento, pero pues a lo mejor inconscientemente lo hice. O sea, yo sabía que a lo mejor había situaciones que me decían, ahí no, pero mi idealización me decía, sí, ahí sí, ve y corre y anda. Y en algún momento le dije, no, o sea, es que mi corazón me pertenece a mí, no le pertenece a él, no lo tiene que cuidar. Qué difícil sería para él que aparte de cuidarse a él, tenga que cuidarme a mí. Le dije, no le voy a dar esa carga. Que fíjate que a veces tenemos esta idea de, hay personas que sí, a ver, yo te entregué todo y tú hiciste lo que quisiste con esta idea y te culpo a ti,
pero también una idea como de es solo mi responsabilidad, creo que tampoco es posible, ¿no? Como dices tú, hasta cierto punto hay una corresponsabilidad, porque amar, bueno, iremos más adelante, justamente es entregar, ¿no? Es ponerme vulnerable ante otra persona y pues obviamente sí espero un cuidado, sí espero que de alguna manera la otra persona responda con cierta responsabilidad. Entonces yo creo como que no caer en esta idea de blanco y negro, o es de la otra persona al 100% su responsabilidad o es de nosotros 100% responsabilidad. Sí creo que hay debe ser una relación, pues sí, lo voy a decir así, debe ser una relación compartida, recíproca, ¿no? Digo, creo que esa es una idea fundamental. Sí, que es cuidar los vínculos, simplemente el decir, Claro. No eres mi responsabilidad, ni yo soy la tuya, Pero hay que pero en esta cuidarnos. búsqueda de vincularnos Ajá. y de que haya un interés y que de alguna manera desinteresada, pues decido compartirme contigo o con otras personas, porque también está Sí. el poliamor, pero el decir, yo decido compartirme Ajá. y de alguna manera yo confío en que tú vas a cuidar Sí. esa parte de mí. Y no es como de esta parte de tú eres responsable y, No. y luego esta situación de es un maldito Ah. y todo eso cuando en algún momento también decir hasta dónde yo pude permitir, pero sin caer como en esta culpabilidad de yo fui el malo, algo me pasó. Y creo que a eso voy a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son como estas emociones o pensamientos que vienen a raíz de una ruptura? Fíjate que eso sí es un poco distinto en cada... Porque mira, sí depende de cómo se rompe este vínculo, ¿no? Porque no es lo mismo que deje una relación por infidelidad a que la deje por buenos términos, porque a lo mejor pues yo me tengo que ir del país, ¿no? Y pues la verdad es que una relación a distancia no me funciona y pues tengo que decirte gracias. A que haya sido por una infidelidad, en donde pues a lo mejor tú confiaste en la persona y de repente la otra persona hizo lo que quiso y bueno, ¿de qué emociones aparecen? Pues mira, algo que es muy común es la ansiedad, ¿sí? Que se produce por justamente este desapego que hay. La tristeza, obviamente duele bastante el hecho de romper con un vínculo o perder un vínculo, el enojo y a veces hasta, como dices tú, la culpabilidad. Hay personas que se culpan, ¿no? Porque fue mi culpa, yo hice algo, no fui suficiente, ¿no? E incluso aparecen estos pensamientos. Algo que veo mucho en consulta es esto. Sí veo estas dos partes. Las personas que se culpan porque el vínculo se rompió, ¿no? Es decir, fue mi culpa, quizá no fui suficiente, no hice lo que debería de hacer, me pedía que hiciera esto, yo nunca lo hice, y entonces empiezan a culpabilizar y aparece mucho la culpa. O a veces justamente el enojo. Es que porque me hizo esto, yo no lo merecía, yo te di todo, me entregué completamente, y entonces hay un constante reclamo, ya sea hacia uno mismo o hacia la otra persona o incluso hacia la vida. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces vivir esta situación? Yo ya tenía hijos, fui una madre o un padre espectacular y tú me mandas con esto. O sea, sí creo que hay mucha culpa, enojo, tristeza, ansiedad y bueno, pues los pensamientos van a depender mucho de cómo se rompe este vínculo. Creo que en algún momento es importante lo que tú dices como esta parte de la ansiedad. Sí. Porque en algún momento hay que entender que en algunos momentos también el estrés llega a ser funcional y que es necesario y natural. O sea, hay personas que dicen, no, yo no le voy a llorar y yo todo bien y ando bien. Y en algún momento es evitar como esta ansiedad. Sí. Y la gente dice, es que no debo de llorar. Y yo digo, creo que es lo más natural. Sí. Natural sería que se te muriera un familiar y no lloraras. O sea, eso no sería tan natural. O sea, es como que pues es esperable que en algún momento se te muera un familiar y obviamente llores y te duela y te lastime esta situación. Claro. De la misma manera, cuando hay una ruptura amorosa, pues es totalmente normal que te sientas con ansiedad, es normal que te sientas con frustración, es normal que te sientas con enojo. Y no verlo como, es que yo permití que él me lastimara, no. La ansiedad llega como para protegernos y decirnos qué está sucediendo, tenemos que ponernos alerta, qué pasó, en qué momento sucedió y adaptarnos a la situación y es normal que nos sintamos de esa manera. Yo estuve buscando como algunas y pensando y toda esa situación y algunas frases que vienen, por ejemplo, yo hice algo mal, fue mi error, me faltó algo, el amor no es para mí, no supo cuidar mi corazón, le permití que me dañara, fui muy tonto, fui muy tonta y me dejé manipular. Son muchas de estas frases que se llegan a oír dentro de esta parte de la ruptura, ¿no? El amor que es consciente, que es abierto, que es armonioso, que es respetuoso, que es desde los acuerdos y desde toda esa situación, no duele. No tiene por qué doler el amor.
lamentablemente no a veces se generan acuerdos y en algún momento damos por hecho muchas cosas, ¿no? Y lo hemos hablado sobre todo en la parte, cuando hablamos del poliamor, que automáticamente estás saliendo con una persona y la otra persona asume que son exclusivos. Automáticamente dan por hecho muchas cosas porque la sociedad así ha funcionado y así es como aprendieron y así lo vieron en su familia y toda esa situación. Pero llega un momento donde quizás posiblemente esas ideas no compartan tanto contigo, esas creencias, y dices, creo que no quiero esto, o quiero algo diferente, o no de esta manera, o no, a veces sí, o a veces no, o en ciertas ocasiones, ¿no? Y creo que luego muchas personas están como este pensamiento de, ¿por qué cuesta soltar esta relación? Porque luego está el aferramiento, ¿no? Porque también puede haber rupturas de los casi algo. O por ejemplo hay rupturas amorosas donde son de nos vamos a dar un tiempo, ¿no? Si de por sí hay una mínima posibilidad en tu cerebro que te dice van a regresar, aún cuando ya se rompió la relación ya definitivo, todavía cuando la persona te dice vamos a darnos un tiempo, pues obviamente está más esta esperanza de vamos a regresar y toda esa situación y de repente nos creamos nuevamente expectativas y de repente pues no llegó. Sí. Fíjate que, o sea, creo que es muy importante entender que cuando hay un vínculo, dígase si estás casado, si hay noviazgo, si es un casi algo, o sea, hay un vínculo, ¿no? Y ese vínculo forja, ¿no? Emocionalmente, socialmente, psicológicamente, físicamente, pues una conexión con alguien, ¿no? Yo sé que lo demás son etiquetas, que si estás casado, que si es novio, que si un casi algo, pero hay que entender que este vínculo se formó y que cuando se rompe duele, y duele mucho porque realmente sí depositas mucha, ¿no? de tu persona hacia la otra persona. Entonces, a ver, va a depender mucho de qué tipo de ruptura y cómo se dio. Digo, sinceramente no voy a quitar más, no voy a poner menos, mejor dicho. Bueno, el punto aquí es que no es lo mismo, ¿sí? una ruptura de un matrimonio a un noviazgo. ¿Por qué podríamos decirlo? Porque en el matrimonio posiblemente hay hijos, posiblemente hay bienes, ¿no? Posiblemente, bueno, de hecho hay un tiempo suficiente y que bueno, lo que entregué con la persona es más que a lo mejor en un noviazgo. Y hay una etiqueta todavía más fuerte, ¿no? Porque luego muchas personas que se divorcian le tienen miedo a la etiqueta de divorciado. Ay, sí. Divorciada, porque la gente ya te la pone esa etiqueta. Y a veces las personas dicen, es mejor decir, volví a la soltería, que no es tan complicado de asimilar para el ser humano en la sociedad, que decir eres divorciado, divorciada, ¿no? Sí. Que también es como huir de esta etiqueta también, porque en algún momento a la gente le genera conflicto. O incluso hay gente que no se divorcia, o sea, no se separa porque justamente el prejuicio de lo que implica el divorcio o la separación. Y la etiqueta tan grande que de repente le damos, porque se le da la importancia, la misma sociedad se la da. O sea, de decir, prefiero ser soltero a ser viudo o divorciado, ¿no? Y creo que también será después otro tema de conversación, ¿verdad? Hablar de, pues, cuando se rompe un vínculo por muerte. O sea, cuando tu pareja murió y quedas viudo, viuda, o viude, y que en algún momento llega esa situación donde obviamente pues hay algo que se rompió, esta situación, también el duelo, se vive de maneras diferentes, pero creo que también depende mucho, como tú decías, de que depende de la manera en la que terminó la situación y el motivo. La historia que hay detrás, ¿no? Porque incluso aunque no estés casada, a lo mejor un día estás casado o algo, y de repente pues los dos, ¿no? deciden irse porque sus expectativas cambiaron, porque su situación de estilo de vida cambió y pues deciden irse y es sencillo para ustedes. Esto va a depender mucho de la historia de la relación, del cómo se quiebra este vínculo, pero también de los recursos que la persona tiene consigo misma, ¿no? Hay que entender que hay personas que es mucho más sencillo separarse de alguien, pero hay personas que no, por su historia de vida, ¿no? Entonces, realmente es un poco complicado saber que por esto duele más que esto. No, va a depender mucho de la historia del vínculo y de las personas. Y también de la historia de la persona, porque quizás si viene de una herida de abandono, una herida de rechazo, la persona le dice, ¿sabes qué? No eras lo que yo esperaba, o simplemente me decido ir, pues revive estas heridas de la infancia, que si es que no están trabajadas, y que en algún momento es como me vuelven a abandonar nuevamente en mi vida. Y yo no puedo vivir con esta situación,
Y hay como también esa necesidad de tener pareja, y yo lo veía, por ejemplo, lo platicábamos ayer, porque nos vimos ayer, varias compañeras de mi generación de la universidad, ya muchas están casadas, están teniendo hijos y toda esta situación, que en algún momento yo decía, ay, espérense, no hay carreritas, que espérense, estamos chicos todavía. Sí. Que claramente, pues yo no las juzgo, claramente ellas estaban en un momento donde a lo mejor decidieron y está súper bien. Válido. Pero en algún momento viéndolo desde el punto social también hay luego esta como idea de el deber ser. Socialmente, sí. debes de tener una pareja, Ujú. porque si no, ¿con quién vas a pasar tus últimos días? ¿Quién te va a cuidar? O debes estar para toda la vida. O debes estar para toda la vida y toda esta Ajá. situación que de repente o tienes que encontrar el amor verdadero, el amor que es para ti, y que en algún momento yo no juzgo esas creencias porque hay personas a las que a lo mejor posiblemente les funcionan. Y Sí. vive muy bien con eso. Ujú. Pero también que sea algo elegido y que no se ha dado por hecho. Sobre todo esta situación, ¿no? Sí. Y que me viene mucho esta situación. ¿Cómo se transiciona en este duelo? Porque claramente es un duelo, es la pérdida de una relación, de una idealización, de toda esta situación. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se transiciona? Fíjate que, pues es que hay muchos aspectos, ¿no? Tanto, a ver, hay que transicionar, o bueno, más bien, el proceso puede ser psicológico, emocional, ¿no? E incluso legal para quienes se están divorciando y hay bienes de por medio, aspectos sociales, o sea, para poder llevar una ruptura, ¿no? De manera adecuada, sí hay que ver qué elementos están en juego, ¿no? Insisto, no es lo mismo que un matrimonio de 40 años se disuelva a una relación de 1 año y medio de noviazgo se disuelva, porque lo que hay acá, ¿sí? En la parte del matrimonio implica una transición diferente. Entonces, primero hay que entender que hay que evaluar, nosotros los psicólogos evaluamos justamente a ver cómo fue el vínculo y cómo está la situación en este momento. Ahora, ¿cómo hacerlo de manera personal? Algo que vemos mucho es que cuando hay una ruptura, como hay mucho dolor, como hay ansiedad, como hay emociones muy desagradables e incluso muy intensas, las personas tienden a evitar. No sé si te ha pasado esto, que vámonos que a la fiesta, que voy a hacer horas extras, que voy a hacer muchos cursos, que voy a hacer un exceso de ejercicio, o sea, realmente evitan tanto el dolor que entonces la transición se vuelve larga, ¿no? Se vuelve muy complicada. Aquí la recomendación es que para poder transicionar de forma adecuada es aceptar que el vínculo terminó, ¿sí? Que es algo que nos va a costar mucho, a muchas personas más. Y 2, permitirte, yo sé que choca mucho y aparte suena muy cliché, pero sentir el dolor. Porque muchas de las veces sentimos esta ansiedad y ¿qué hacemos? No sé tú, a ver, por ejemplo, no sé si te ha pasado que cuando rompes en una relación y hay mucha ansiedad y hay mucha tristeza, ¿qué es lo que primero que hacemos? No sé, ¿tú qué hacías, por ejemplo? Ay, mira, ahora me preguntó a mí y yo dije, ay. Compartiéndolo desde mi experiencia, Sí, claro. mis últimas 2 relaciones, mi última relación rompimos hace 3 años, más o menos. Como por ahí de agosto de hace 3 años, más o menos, 3 o 4, ya no me acuerdo. Pero justamente para mí sí fue un duelo muy complicado. Yo anteriormente, una pareja antes de él, lo que yo hice, que no fue muy saludable, pero somos seres humanos, sentimos. Yo lo idealicé demasiado esa relación, que cuando terminamos yo me puse borracho en mi casa. Literalmente agarré un jugo, una botella y dije, yo me voy a desconectar. Puse canciones de Señora Dolida y dije, ahorita es cuando. Y después yo fue cuando paré y dije, no mereces destruirte por esta situación. Exacto. O sea, no quiere decir que no vaya a doler, pero no mereces y no es saludable que te destruyas tomando. Entonces, en la próxima ruptura, yo dije, no voy a tomar. De hecho, en el momento, a mí no me cayó el 20, en el momento yo no supe cómo reaccionar. No lo idealicé demasiado, pero sí había como muchas bases realistas que a mí me decían como ver que la situación iba como algo más formal. Obviamente él estaba en el closet. Yo, pues, uno de mis no negociables es de que estén, o sea, en ese entonces, depende de la situación, o sea, porque él era como que no me agarres de la mano, o sea, no, o sea, que no nos vean. Y así yo decía, ok, o sea, también quiero tener esas demostraciones de afecto y toda esta situación. Y lo que sucede es que él termina conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Ya no me siento a gusto.
Obviamente porque yo también le dije que pues no quería estar con una persona dentro del closet. Yo en el momento después de que terminó esa relación, yo dije, todo va a estar bien. Fui por una copita de vino, una nomás. Me puse una mascarilla y dije, todo va a estar bien. En el momento. Sí, claro. Porque ya luego... después sí se sintió fuerte. Yo en algún momento, yo después sentía que algo me faltaba, como si él se hubiera llevado un brillo mío. Como si se hubiera llevado mi esencia. O sea, yo siempre soy muy chicharachero y hablador y aquí y allá. Y yo me acuerdo que me sentía como si él se hubiera llevado un brillo mío, como algo mío. Y era muy difícil, sobre todo porque tuve que tragarme mis propias palabras. Yo meses antes me habían invitado a un podcast a hablar sobre la romantización, la idealización. Y yo algo que yo les decía, porque me gustan las metáforas, era como... Es que ir en el camino hacia el enamoramiento o el amor es como ir en un barco pirata. O sea, de repente encuentras un mapa y dices, vamos a la aventura, y conoces a una persona y vas a escarbar a la X, te das cuenta que en el cofre no había ningún tesoro. Luego dices, bueno, ni modo, no había nada. Pues siguiente persona, y tienes como esta espíritu de aventura, y vamos a conocer a otra persona, y así, y así, y así. Y no hay que perder ese sentido de aventura. En algún momento también puede llegar que llegues a la X y el amor es el tesoro y de repente dura muy poquito. Y se va, se acabó. O de repente ya no era oro, al último era cobre y no era lo que tú esperabas. Y cambian las situaciones, ¿no? Pero yo les decía en ese entonces, en el podcast, no pierdan el sentido de aventura y no sé qué. Cuando yo sufrí esa ruptura, yo le comenté a mi compañera de trabajo en ese entonces, le dije... Es que ya no quiero navegar. Le dije, ya no quiero aventuras. Detener. Le dije, ya no. Y ella me dijo, es que algo se te está pasando. Que después de tanto navegar, a veces el barco tiene que parar en un puerto para repararse. Sí, claro. Y descansar. O sea, yo dije, claro. O sea, en algún momento necesitamos esa situación. Y que... en algún momento yo evitaba el no llorarlo, porque el llorarlo para mí significaba el aceptar se fue y por eso lo estoy llorando. Y yo me acuerdo que justamente un día en la noche yo soñé con un ex, mi primer novio que tuve, soñé con él no sé por qué, pero en el sueño él me decía, necesitas llorarlo. Yo sé que duele, o sea, era como mi psique diciéndome desde otro ex que había llorado, me dijo, suéltalo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que dije, ya no está, o sea, acéptalo, ya no está, y que no nomás era esa situación, y que viene la siguiente pregunta, o sea, como esta parte de que el dolor a veces es proporcional a la idealización o a los significados que tenemos del amor. Yo en algún momento también me tuve que parar con esa situación, porque había dos cosas, ¿no? Yo tuve novias en su entonces, ¿verdad? O sea, porque yo decía, no, a lo mejor no soy. O a lo mejor intento a ver si se da. Obviamente no, cuando yo ya me descubro, me acepto, hubo una necesidad muy fuerte en mí de tener pareja. Porque yo decía, desperdicié mucho tiempo andando con el género incorrecto, ahora tengo que recuperar ese tiempo, ¿no? Entonces yo era como que necesito tener una pareja, necesito recuperar el tiempo, y toda esa situación, ¿no? Y que... pues después me di cuenta, no hay ningún tiempo, o sea, no tengo que recuperar nada, no se perdió nada, simplemente estás ganando otro tiempo y no hay prisa. Y con él justamente me pasó estas dos creencias que yo tenía. La primera era de mis papás, o sea, porque mis papás nos criaron con esta idea de tener un trabajo y tener una pareja lo es todo en la vida. A ellos les funcionó y está súper bien. Pero luego yo me paré en ese punto donde yo no tenía trabajo, me había dejado este chico y dije... soy un fracasado. Dije, ya se acabó el mundo para mí. Ya, entiérrenme en un hoyo, ya. Y en algún momento fue cuando yo dije, no. O sea, tuve que aprender que con pareja, sin pareja, con trabajo, sin trabajo, sigo teniendo un valor como persona. Y fue como la primera parte de yo romper con esa creencia de no lo es todo tener una pareja. Una. Y la otra, porque en algún momento estaba como esta creencia social de va a llegar el amor de tu vida. Y también había una sensación en mí de, no se dio con pues sigamos, el siguiente. Tengo que encontrar quién es el amor de mi vida. Hasta que tuve que entender, tuve que modificar esa creencia y dije, yo puedo decir que yo no creo que haya un amor en la vida. Hay diferentes amores en diferentes tiempos de la vida.
y hasta que sea sano, no es para siempre, es hasta que donde sea sano, ya déjate de ser el amor de mi vida, de este momento de mi vida, a lo mejor llegará otro que también será el amor de mi vida, de este momento de mi vida, ¿no? Y fue como estas cosas que yo tuve que romper. Y dije, ¿y si no estoy destinado a nadie? O sea, y si a lo mejor no existiera ningún destino y simplemente somos personas que elegimos por voluntad propia y conciencia vincularnos, el dedicarnos a un vínculo y no es porque estuviéramos destinados, simplemente porque tuvimos la disposición. Pero fíjate, tú esto que estás hablando fue un proceso. O sea, no fue como que de la noche a la mañana tú llegaste de esta idea a esta. O sea, realmente fue un proceso. Tuve que regresar a terapia, de hecho, por eso. Me imagino terapia, tiempo, fiestas, pláticas con las amigas, con los amigos, mucha culpabilidad, problemas existenciales. O sea, realmente es un proceso. Contestando a la pregunta de por qué, digo que si es proporcional el dolor a la idealización de la relación, claro. O sea, por ejemplo, yo en consulta veo mucho como frases como, es que sin él yo no vivo, ¿no? Es que era mi todo, ¿no? Esta parte de poner como por encima de todo al vínculo. Evidentemente estas personas van a sufrir más. Porque también hay discursos de otras personas que escucho que dicen, pues bueno, era la persona que más quería, que me divertía, pero entiendo que se fue y entiendo que nuestras vidas pues ya partieron por otro lado y estas personas sufren menos, ¿no? Entonces, claro que lo que yo tengo como referencia de ese vínculo, entre más idealizado, ¿no? Entre más lo pongas sobre todas las cosas, más sufrimiento va a haber. De hecho, pues nuestro trabajo terapéutico es ese. O sea, ayudamos a las personas a equilibrar, ¿no? Porque luego de repente vemos que hay muchas ideas muy distorsionadas. O sea, esta idea de sin él no puedo ser feliz. A ver, ¿cómo? O sea, a ver, detente un poco, ¿no? Hay que cuestionarnos cómo que sin él no vas a vivir o cómo que él era tu todo, ¿no? Y entonces, ¿qué sigue contigo? Entonces, la idea en terapia para este tipo de personas es ayudarles a equilibrar estas distorsiones que tienen respecto a su pareja o expareja, ¿no? Y obviamente en cuanto al amor, pero insisto, ¿no? Es un proceso. Entonces, ¿que sí es proporcional? Sí, Rubén, es proporcional. Y para que quien no entienda muy bien qué es la idealización, yo lo explico de la siguiente manera. Ok, sí. Ajá. O sea, por ejemplo, a mí me encantan mucho las canciones, ¿no? Por ejemplo, la canción de Castillos de Amanda Miguel. Obviamente un castillo en el aire y que brillaba, y toda esa situación, y de repente mi idealización se cayó. O sea, en algún momento me di cuenta cómo era él, ¿no? Y que habla de esta idealización y de repente puede suceder que nos estemos creando una idea de lo que puede pasar y nos creamos un castillo en el aire, hecho de nubes, y decimos, sí, aquí vamos a vivir felices, y vamos a tener hijos, y vamos a viajar, y vamos a vivir juntos, y vamos a comprarnos un perro, y vamos a comprar plantas, o sea, y de repente hacemos un plan así, y de repente pasa el aire, se van las nubes, y te das cuenta que no había nada construido. Exacto. Que la persona estaba aquí, tú ya estabas allá. Y es que, ¿sabes qué? Y la caída duele, o sea, ya está acá. Justamente somos tan positivos en los vínculos, tenemos una idea positiva, pero muy distorsionada de que todo va a ser perfecto. De que, como dices tú, voy a tener hijos, voy a tener una casa, vamos a ser felices, vamos a morirnos de viejitos, vamos a estar viendo a nuestros nietos, bisnietos y demás, ¿no? O sea, digo, hablando de la familia tradicional, pero es una idea muy positiva que nos marcamos, es una expectativa. Que luego cuando la vemos en la realidad, decimos, ah, caray, pero es que no soy tan feliz. Pero es que, ¿sabes qué? Pensándolo bien, yo no quiero hijos. O quizá tu pareja no quiere hijos. Entonces, hay que entender que debemos, ¿no?, de equilibrar, ser un poco equilibrados en el tema de cómo vemos nuestros vínculos, pero también cómo nos vemos a nosotros mismos en relación al vínculo. Y que también desde esta parte de no ver la soltería como algo malo. O sea, porque luego está, como te decía, esta expectativa social de tienes que tener una pareja y se tienen que casar y luego los hijos y luego los nietos y mueres y ya, ¿no? Ajá, exacto. O sea, pero en algún momento que hay en medio de eso. O sea, que hay en medio de esas personas que también a lo mejor una ruptura se puede dar en un matrimonio porque una de esas personas no decide tener hijos y la otra persona sí. Y cae esa expectativa, ¿no? Y que está pasando ahorita en redes sociales, que hay un caso de una mujer que dijo, yo no quería tener hijos, me casé, mi esposo me convenció, tuve hijos, él llegó y me dijo, estoy enamorado de otra persona, ya no quiero nada contigo. Yo le dije, pues es que yo ni siquiera quería a la hija. Tú la querías, quédatela.
Y que ha sido ahorita un debate mucho en redes sociales porque hay gente que dice, ¿cómo es una mamá desnaturalizada dejando a su hija? Y yo, pues hay muchos hombres haciendo lo mismo y no les dicen nada, ¿sabes? Pero que en algún momento está como esta idealización de lo que tiene o no tiene que ser. Sí. Y en algún momento relacionamos mucho esta situación del amor es igual al sufrimiento, ¿no? Que hay mucha esta distinción de, hasta hay canciones, incluso escuchan las de José José, o sea, sí. canciones de amar es sufrir, querer es amar y toda esa situación que dices, a ver, si amo o se sufre, ya no entiendo. Y que lo podemos relacionar con esta situación y hay personas que tienen esta idea de que el amor es sufriente y que el amor es darlo todo y sacrificarte, cuando a lo mejor puede vivirse de una manera distinta. Y es que, mira, la verdad es que vamos a ser muy sinceros. Cuando amamos, como decíamos al principio, es estar en una situación vulnerable. Porque es una sensación entre te tengo, pero sé que te puedo perder, ¿no? Y entonces siempre están estas dos emociones, estos dos pensamientos, estas dos creencias, como es estar en una cuerda floja. Sí. ¿Sí? Entonces, evidentemente, estoy en una vulnerabilidad constante. Por ello es que de repente es amar y sufrir. Evidentemente, bueno, vamos a ser muy sinceros, el cine, las historias, las canciones, o sea, le meten un drama al amor, pero bueno, o sea, de hecho es lo que vende. O sea, realmente entendemos que siempre, ¿cuál es la historia típica de una película? Sufrimiento y amor. O sea, como que pareciera ser que culturalmente están pegados, ¿no? Pero desde Romeo y Julieta, o sea, un amor imposible y que se sufre y se muere por amor y Pero que insisto, ¿no? Nos han vendido mucho la idea de que siempre es esto. A ver, psicológicamente sí, porque estamos vulnerables. Pero bueno, ya viéndolo en la parte cultural es muy dramático. Desde mi punto de vista creo que sí distorsionan un poquito esta forma de que pues es que así es el amor, ¿no? Incluso hasta dicen muchos, ¿no? Así es el amor. Yo recuerdo mucho que en la familia tenemos mucho esta idea de que el amor es así, se tiene que sufrir. Y es como, a ver, hay que detenernos un poco. Que bueno, ya eso es otro tema que a lo mejor podemos profundizar, pero sí, la verdad es que amor y sufrimiento, bueno, amor y dolor, bueno, amor y miedo, podríamos decir, o la palabra que se les ocurra a ustedes, sí va junto con pegado, es evidente. Sí, o sea, claramente creo que vulnerarnos con otra persona Sí. es desnudar nuestra alma y saber que esa persona pudiera dañarnos, o sea, no porque lo permitamos, sino porque en esa situación la persona nos puede conocer lo suficiente también para tomar esa arma y decir te daño donde más te duele, que puede suceder en algunos casos. Sí, ha sucedido. Que eso ya no es amor, obviamente, ya es violencia, pero en algún momento también lo vemos que hay desde niños, o sea, hay una crianza desde que el amor es sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, a los niños cuando se peleaban en la primaria les dice, es que este niño te molesta mucho, es que le gustas. Sí. Y tú, a ver, o sea, me molesta porque le gusta, o sea, me pelea, me grita, me jala el cabello, pero es porque le gusta. Entonces yo estoy entendiendo que eso es amor. O sea, que viene acompañado del sufrimiento, ¿no? Y luego llegas y tu mamá te dice, es esta situación de, ay, yo cuando era joven estaba muy guapa, muy delgada, pero desde que te tuve, ya no soy guapa, ya no soy esto. He dejado estas cosas por ti, he sufrido por ti, yo me desvelo por ti, yo dejo de hacer estas cosas por ti, pero porque te amo. Entonces es como que, no, mamá, pues si estás sufriendo por tenerme, pues mejor no me tengas. Pues no me tenga. O te sea, pego porque te quiero. Y luego está esa situación donde estamos relacionando, desde ese entonces, que el amor va relacionado con el sufrimiento. O sea que claro, que hay un ceder. Sí, claro. Y que eso a veces lastima. Sí. O sea que no es tan, bueno, no lastima, pero no es tan agradable a veces ceder con una pareja y decirle, ¿sabes qué? Pues si la regué, ¿sabes qué? Pues tú quieres ir a este lado y quieres que vayamos juntos, pues ahora yo cedo y no voy a este lugar, o ahora vamos a comer a este lado, o ahora, o sea, es ceder y que no es cómodo. Pero no es tanto desde ese sufrimiento, es más desde esta parte de la convivencia y de los acuerdos y de la misma armonía que se quiere tener en el vínculo. Y no tanto desde el sufrimiento de yo dejé estas cosas por ti, no, o sea, nadie te obligó a que las dejaras, tú decidiste, como también pudiste decidir no hacerlo. No hacerlo, exacto. O sea, y que es también una decisión consciente de que no es sufrimiento, es más desde esta parte de la vulnerabilidad, el adaptarse a la otra persona y que el adaptarnos a esta relación, adaptarnos a este vínculo que estamos teniendo, conlleva a que yo modifique ciertos comportamientos que yo pueda tener. Sí, claro. Pero no dejo de ser yo. Exacto. La diferencia es cuando dejas de ser tú
para agradarle al otro, para seguir estando, para que no se vaya, porque tengo miedo al rechazo, porque el abandono. La soledad. Ahí ya no, o la soledad, ahí ya no es como tan saludable. Ujú. Sino es como esta parte de, no todo va a ser color de rosas, como la canción de Belinda, Ujú. pero que si en algún momento hay formas en las que tienes que ceder, no todo, hay conversaciones incómodas, y a lo mejor algunas van a poner en tela de juicio muchos acuerdos, muchas situaciones de la relación, claro que las va a haber, pero en algún momento no es desde el sufrimiento, Ujú. tiene que ver de esta situación, y si en algún momento ese amor que estás viviendo es sufriente, no es amor, es violencia. Ujú. Violencia psicológica, emocional, de lo que sea, no es amor. Ujú. Y hay que dejar claro estos puntos porque mucha gente no lo entiende así. Como tú dices, o sea, se nos ha dicho de, pues así es el amor, así es el matrimonio, ¿no? Entonces es como una idea muy conformista de decir, bueno, pues me tocó esto, ¿no? Hay que entender justamente que no necesariamente lo que te tocó, no necesariamente es para toda la vida y evidentemente el vínculo puede llegar a su fin si para ti, como dices tú, es algo que lejos de ser un proceso que te hace sentir bien, ya te hace sentir dolor. Y que en algún momento también, y es una realidad y lo voy a decir, que es muy fuerte para las personas. Yo lo entendí en terapia y fue muy fuerte para mí. Dije, ok, pues que la pareja perfecta existe aquí. Expectativas. Y de aquí no va a salir. Ujú. Y aquí se va a quedar. Y no se va a materializar jamás. Esa es una realidad. No quiere decir que no encuentres una persona que se asemeje mucho a lo que tú buscas o esperas. Pero la pareja perfecta no va a existir porque aquí se queda. Y luego queremos nosotros tener, y lo vi, es un término que yo lo vi en temas de crianza como los hijos fantasma, ¿no? Un hijo fantasma es tener una expectativa de tu hijo y pensar que ver ya es como, es niño, va a ser doctor y va a ser futbolista y toda esa situación y le pones una expectativa y te creas una idea de lo que va a ser un hijo y el hijo sale totalmente distinto y tú tienes la idea de un hijo fantasma, es un hijo que tú crees que va a estar pero no está, es como un ente, como que sí va a suceder, como que está entre nosotros pero no está. Y podemos tener esas parejas fantasma. Sí, donde en también. algún momento estamos esperando que la otra persona sea como yo quiero, llegue a ser como yo necesito, y esa situación, y que en vez de darnos calma nos da más sufrimiento. O que sea como el ex, ¿no? Típico de, es que el otro, ¿no? Me cuidaba más, es que el otro era diferente, siempre me escuchaba. Y que pasa más en los divorciados, ¿no? Sí, Cuando sí. se vuelven a casar, Ajá. como, Ujú. es que mi antigua mujer no hacía Ajá, esto, ajá, es que sí. mi esposa anterior hacía esto, yo no quiero cometer lo mismo. No, pues oye, Sí. pues vuélvete a casar con la ex, ¿no? O sea, digo, pues al fin de cuentas, pero sí, realmente el tema de los vínculos es un tema complicado, ¿sí? Porque hay que entender que hay mucha... Culturalmente es complicado abordar porque luego suceden cosas como los liberales, ¿no? Como esta idea de que es que ustedes son muy liberales, es que ustedes ya no saben lo que es el amor, esto que, o sea, esta lucha constante entre lo que sí es el amor y lo que no es el amor. Yo creo que hay que personalizar mucho este concepto. Cada quien en conjunto conoce lo que es el amor y bueno, va a tener que compartirlo con una o con varias personas este concepto y si coinciden, qué bueno. Pero hay que entender esto, que no todo es para toda la vida. Evidentemente los seres humanos cambiamos con el tiempo y a lo mejor hoy eres la pareja perfecta, pero el día de mañana las cosas cambiaron porque mis necesidades cambiaron y bueno, pues hay que entender que todo esto es un proceso, ¿no? ¿Cómo has vivido tú este tema? ¿Cuál es la ruptura, cercanía que has tenido con esta situación de la idealización, del amor, del concepto, de lo que es la ruptura amorosa? Fíjate que para mí sí ha sido un proceso complicado. Realmente yo he tenido, o sea, en su momento tuve 3 relaciones formales, ¿no? Y muy importantes muy importantes para mí. Y la verdad es que fue muy complicado porque en las 3, desde mi punto de vista, desde como yo viví, no todo fue caos, pero viví violencia, ¿no? En la primera viví violencia física y psicológica. En la segunda fue psicológica, pero ya llegaba con tintes físicos. Y en la tercera yo fui el violento, fíjate. O sea, en un principio la situación era la violencia hacia mí, ¿no? Obviamente yo respondía con violencia, pero luego después como que se me hizo un patroncito y dije, no, jamás, ¿no? Me volví una persona muy resentida y empecé a violentar, que fue a mi tercera pareja, ¿no? Entonces, para mí, darme cuenta fue un proceso muy diferente porque yo viví los 2 puntos. Por una parte,
me sentía muy mal como víctima de violencia, y fue un proceso complicado, pero también fui victimario, o sea, también fui verdugo, por decirlo de esta forma, fui una persona que violentó a otra, entonces aquí viví mucha culpa. Entonces mis procesos han sido distintos y siento que he vivido las dos partes, lo que es sentir violencia como víctima, pero también lo que es aplicar la violencia a otra persona, que digo, pues fue un proceso muy largo, pero para mí ha sido algo difícil, de muchos años. No crean que esto, como decimos, es un proceso de muchos años, y que bueno, actualmente con la relación que yo tengo he pulido todos esos aspectos. Y fíjate que ahora con mi actual pareja, pues justamente como ha sido un proceso tan largo para mí, hoy por hoy todo esto que he aprendido en terapia, toda esta introspección que hice, todo este cambio que ha sucedido en mí, ha transformado mi relación actual. Actualmente siento que vivo una relación tan bonita y, bueno, un poco no tan alejado de lo que estamos hablando, de las expectativas. Siento que lo que siempre he buscado lo he tenido hoy, pero estoy consciente de que esto, si en algún momento cambia, tendremos que tomar decisiones, tanto mi pareja como yo. Y estoy consciente que si mi pareja en algún momento siente que ya no cumplo con esas expectativas en un sentido de necesidades básicas para esta persona, lo voy a entender. O sea, creo que hoy estoy preparado. Bueno, creo, ¿verdad? Porque siempre decimos que estamos preparados y al último me toma, ¿no? Creo que estoy más preparado para una ruptura, pero también estoy preparado para llevar un vínculo sano, como lo que decías hace un momento. Y creo que algo que quiero retomar es sobre la temporalidad. Tú lo dijiste, pueden llevar años, Sí. porque luego hay personas que, y lo dice, por ejemplo, una frase a María Félix, le preguntaron, ¿cómo superar a un hombre? Y dice, Ya. al primero, segundo, tercer día le lloras, al cuarto te pones tacones nuevos, ropa nueva y sales a la calle, ¿no? Y en algún momento luego pensamos que el proceso tiene que ser rápido, ¿no? Y vemos que hay personas que claro, porque hay diferentes tipos de duelo y lo hemos hablado en otro capítulo. Hay los duelos anticipados, hay personas que durante la relación Ya están ya pensando en terminarla, ya vivieron el sufrimiento, ya vivieron estas etapas del duelo, y ya lo que hacen al último es finalizar esa relación, pero ya no hay como un sufrimiento porque ya pasaron por el duelo, Sí, claro. ¿no? Y a lo mejor esas personas, a lo mejor a corto plazo pueden estar saliendo en otra relación, si es que así lo deciden, porque ya vivieron este duelo. O luego hay personas que dicen, pero ya vas a andar otra vez con alguien, ya tan pronto, o sea, si entonces no lo querías, entonces no hubo amor, o sea, no le guardaste, como si fuera un luto. Ajá. Y dices, cada persona tiene como esta temporalidad de acuerdo a lo que considera, ¿no? Sí, claro. O sea, y como tú dices, pueden ser años, pueden ser meses, pueden ser días, o sea, depende de cada persona cómo se sienta, las herramientas que tenga Sí, claro. y los recursos con los que tenga. Y también creo que es importante hablar cómo terminar una relación de manera saludable. Desde esta postura, desde a mí me terminaron o yo terminé. Es complicado por todo lo que hemos hablado. A ver, creo que, como haciendo un pequeño resumen de todo lo que estamos hablando, depende, lo que decimos los psicólogos, va a depender mucho porque culturalmente hay tantas ideas tan distorsionadas sobre el amor que va a depender sobre cómo. La idea principal es cuando hay una ruptura, o sea, lo creo posible de esta forma, tiene que ser ya un proceso individual. O sea, ya no es un proceso que puedes llevar en conjunto porque luego queremos ser el mejor amigo de la expareja, luego queremos continuar la relación, pero ahora se transforma de un matrimonio, un noviazgo a una amistad, que es válido, ¿no? Pero lo que me refiero es que cómo sobrellevar una ruptura desde el punto de vista psicológico ya es un proceso individual. Cuando algo se rompe, ¿sí? Es decir, ya se hacen dos partes y cada parte tiene que trabajar lo suyo. Ahora, ¿por qué? Porque no me puedo hacer cargo de los sentimientos del otro. O sea, a lo mejor yo fui infiel, a lo mejor yo fui o a lo mejor me fueron infiel a mí. Entiendo que hay una responsabilidad por ambas partes, pero cuando se rompe el vínculo ya tiene que ver conmigo y no me puedo hacer responsable del otro. Tengo que llevar mi proceso. Lo puedo hacer de manera formal, como ir con un terapeuta, ¿sí? Como lo puedo hacer de manera como informal, por decirlo de esta forma, es decir, a través de mis propios recursos espirituales, religiosos, mi propia historia, mis redes de apoyo, los aspectos sociales, pero es importante que este proceso se lleve de manera individual y de la mejor manera, es decir, cada persona sabe cómo poder llevar este proceso, ¿no? Y creo que también algo que a mí me gustaría como dejar en claro, como desde este mismo respeto con el que iniciamos nuestra relación, con este mismo respeto
terminémosla. ¿Saben? O sea, pero fíjate. Claramente puede suceder otras situaciones, no digo que en todos los casos. O sea, si está la violencia, pues dices, no vaya a darle la mano al violentador. Pues no. Obviamente no. Pero hacerlo de manera personal lo más tranquilo posible, ¿no? Sí, claro. Ahí me ha sucedido estar en las dos posturas, que me han terminado o yo he terminado. Entonces, obviamente, en cada postura es muy diferente, ¿no? O sea, porque dar la noticia de decirle, ay, como que no, como que fíjate que ya investigué en mí mismo y dije como que aquí no es, ¿no? Sí. Y creo que, obviamente no puedo decir que lo hice de la mejor manera o no, o sea, depende de los significados y la percepción de cada persona. Yo, cuando he terminado con algunas parejas que he tenido, yo trato de hacerlo como desde esta parte lo más saludable posible. Sí. O sea, es como, ¿sabes qué? Esto está sucediendo, me siento de esta manera y ya tomé una decisión. Claramente, pues me ha sucedido esta situación de, pues me han dicho, sí, pero no te voy a dejar y no acepto tu postura. Y yo, pues es que no es que la tengas que aceptar, o sea, es algo que ya decidí. Si no la aceptas, trabájalo tú. Ajá, ¿no? Trabájalo tú, esta situación. Y cuando me han terminado, pues es diferente, ¿no? Porque en algún momento, pues la perspectiva es más como que a ti te cae la noticia de en qué momento, si estábamos bien o todo estaba chido, o en qué momento sucedió toda esta situación, ¿no? Y como tú dices, vivirlo de manera personal y que hay momentos en los que el duelo lo puedes pasar de manera en solitud, o sea, donde tengas que confrontarte contigo mismo, vivirlo contigo mismo, sí, claro, arriesgarte y vivirlo. Y la otra donde puedas vivirlo también acompañado. Esta importancia de las redes de apoyo. Sí, claro. ¿No? Las redes de apoyo de tus amigos, de tus familiares, de compañeros del trabajo, personas que puedan sostenerte durante este duelo. A lo mejor es decirte, sí, pues un canalla y sí, no importa y hablamos mal de él si quieres y toda esa situación. O esas personas que también pueden estar ahí llorando contigo y te abrazan y te dicen, va a estar bien, para ti es lo más caótico. Y toda esta situación, pero también darnos cuenta que es saludable atravesar ese duelo, atravesar esa incomodidad y esa ansiedad. Porque de por sí ya está la ansiedad normal de la situación, más ahora la ansiedad que te causa querer reprimir esa ansiedad, o sea, te da más ansiedad, entonces ya estás sumando más cosas y creo que es cuando se vuelve algo más patológico, ¿no? Sí, correcto. En un diplomado que tomé sobre duelo hablaban sobre esta situación de que si un duelo dura más de un año, ya es un duelo patológico. Sí. Porque en algún momento no está siendo vivido, no está siendo sufrido, no está siendo sentido de alguna manera y eso pues va afectando esa situación, ¿no? Pero creo que sí es importante que cada uno le dé el tiempo, cada persona decide cómo lo quiere sanar. Sí. O sea, tampoco no podemos decir es positivo o negativo la forma en la que lo quieras trabajar. Queda consideración de cada persona. Y sí recuerdo la serie de Grey's Anatomy, donde una de ellas, no me acuerdo bien cómo se llama el personaje, pero andaba con un doctorcillo de ahí, ¿no? Entonces como que terminan mal, entonces ella empieza a salir con muchos chicos y empieza a tener una vida sexual muy activa. Y él le dice, oye, ¿qué onda? Y le dice, tú rompiste conmigo, yo decido cómo junto estos pedazos y qué hago con este dolor. Yo decido cómo lo manejo, hasta como yo lo quiera manejar y de las maneras que yo necesite hacerlo. Sí. Y también entender que a veces necesitamos eso. Obviamente, mi recomendación sería desde no dañarte a ti. O sea, creo que yo lo aprendí cuando me puse así borracho y dije, no, o sea, sí me dolió, pero creo que no merecía que yo me destruyera de esa manera. No. O sea, yo verme en esa situación, no me agradó verme a mí. Entonces dije, la siguiente vez voy a vivirlo de una manera más consciente, más auténtica, que cada vez pues con sus retos, ¿no? Yo creo que sí me gustaría que habláramos en esto. ¿Cómo fue nuestra primera ruptura amorosa? Híjole. Para mí fue la más caótica. O sea, para empezar, en esa relación fue pues mi primer amor, ¿no? En mi caso, pues viví todo mi primera vez. Tanto mi primera vez sexual, mi primera vez beso, o sea, todo mi primera vez estuvo con esta persona. La relación fue muy bonita al principio. Yo sí idealicé a esta persona, o sea, bastante. Yo sí me veía casado, me veía... O sea, yo para empezar tenía 18 años, creo. Sí, 18 años tenía. Entonces yo me veía, pero hasta de viejito, ¿no? Entonces, pronto la relación se empezó a tornar un tanto... violenta porque había mucha deshonestidad, ¿no? Al ser yo una persona de 18 años y esta persona de 24,
aunque pareciera ser poco o nada, nuestras etapas, porque esta persona ya estaba egresó de la universidad, ya estaba trabajando, yo apenas iniciaba, entonces nuestros estilos de vida eran muy distintos. Y pues hubo mucho deshonestidad, porque hacía cosas que no reportaba a la relación. Digo, si me hubiera reportado a la relación que hacía esto y esto, pues a lo mejor yo tendría la oportunidad de decir va o decir no. Entonces resulta ser que yo me entero después, mucho tiempo después de la situación, y esto empieza a generar mucho dolor en mí. Yo no sabía cómo manejar ese dolor, y lo único que hice con ese dolor fue como aventárselo a la persona, ¿no? ¿Cómo se lo aventaba? Con reclamos, culpabilizaba, o sea, todo yo veía responsable a esa persona de mi situación. Y bueno, para no hacerla tan larga, llegó un punto en el cual hubo mucha violencia e incluso física. Entonces, ¿cómo terminó? Yo recuerdo que eso terminó, estábamos en un coche y nos estábamos golpeando en el coche. Iba manejando y yo iba golpeando, pero era una respuesta a la agresión que yo estaba recibiendo. Chocamos, ¿no? Y eso hizo que perdiera el conocimiento mi pareja en ese momento. Yo estaba consciente y en eso yo escapo, salgo corriendo del coche y me voy a mi casa. Obviamente, pues no sé qué pasó porque te digo, no sé qué pasó. Sucedió que esta persona se va con su familia lo acoge y todo esto. Y en este caso, pues yo después intento llamarle, y quien me contesta es en ese momento mi ex suegra. Pues mi suegra en ese momento, y pues me dice que deje a su hijo, que lo deje en paz y que no sé qué, y que le traje muchos problemas a la familia. Y eso fue. Ya no supe nada de algo tan bonito, de algo de tantos años, ya no supe nada de esto, y para mí fue lo peor. Yo me metí en el alcohol, a mi corta edad, en el alcohol. Hice todo lo que no se debe de hacer en una ruptura, ¿no? Aislarse y autolesiones en muchos sentidos. Entonces para mí fue muy caótico, porque la forma en cómo se quebró el vínculo fue caótica. Fue en un accidente que fue ocasionado por violencia física, ¿no? Y luego no supe nada de la persona. Lo único que supe fue lo que me dijo en su momento su mamá. Así fue. No, pues sí, fue muy caótica, ¿no? Muy, pues sí. Creo que de alguna manera cada persona decide cómo estarlo viviendo. Yo tuve 2 rupturas amorosas, con un hombre y con una mujer. Okay. Pues es que son diferentes, ¿no? ¿Fue diferente? Pues sí, no. La primera fue con una novia que tuve, estábamos en la secundaria, habíamos durado 2 meses de relación. Bueno. O sea, sí. Entonces, literalmente para mí fue caótica porque ella, pues, terminamos la relación. Entonces yo era de dar cartitas y mensajes y dibujos. Entonces ella me dijo, ¿te devuelvo los dibujos? Y las cartas. Y yo, no, pues consérvalas. Y me dijo, ¿yo para qué las quiero? Yo, no, pues para el recuerdo, ¿no? Entonces después pasó el receso y yo al final vi que estaba ella con su amiga sentada en una banquita. Al lado de la banquita había un bote de basura. Entonces yo después le dije, oye, pues si quieres dámelas. Y me dijo, ya no las tengo. Volteé a ver el bote de basura y ahí estaban todas las cartas rotas. Yo dije, bien desgraciada. Ni siquiera se esperó a su casa para quemarlas o lo que uno hace de terminar sus ciclos, ¿no? Y dije, en mi cara. Sí me dolió en ese entonces, para mí fue horrible, porque era una forma en la que yo demostraba amor en ese entonces. Cartas, mensajes, papelitos, lo que sea. Pero recuerdo que la que me acompañó fue mi mamá en ese momento. Ella trabaja en la secundaria donde yo estudiaba, entonces yo iba atrás llorando, así hecho bolita. No. En el carro de mi mamá, pues nomás me decía, todo va a pasar, tranquilo. También me dijo algo muy importante, no es la primera vez que te van a romper el corazón. Ay, esa mamá. Qué bueno, tiene razón. Tiene razón, me estaba preparando para decir, no es lo peor que te puede suceder, va a haber otras ocasiones. Verás más inicios de la vida. Esta es una de muchas, ¿no? La segunda sí fue medio caótica, que la persona le dije, ¿sabes qué? Yo ya no te quiero en mi vida, me incomoda tu existencia. Literalmente le dije, me incomoda tu existencia. Mis papás no aceptaban que yo era homosexual porque a raíz del salí del closet también, porque yo les dije, familia, pues soy gay. ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan de mi amigo que siempre venía y todo? Pues es mi novio, ¿no? Entonces mis papás
tuvieron una actitud muy negativa ante la situación, donde me dijeron, tienes que terminar con él o ya no te pagamos la universidad. Ya estaba en la universidad. ¿Ah, sí? Estaba como iniciando y me dijo, terminas con él o ya no te pagamos la universidad, ya no te damos dinero. O sea, fue como una forma de control para ellos. Sí. Entonces yo le dije a él, ¿qué te parece si nos damos un tiempo en lo que yo medio acomodo la situación con mi familia porque se están poniendo muy violentos conmigo y no quiero que al rato lo hagan contigo? Entonces me dijo sí. Yo a la par tenía otro amigo que era amigo nuestro. Y él estaba como en el proceso de salir del closet y yo lo empoderaba. En ese entonces le decía, amigo, anímate, ten experiencias, ¿qué es lo peor que puede suceder? O sea, lo empoderaba para que saliera del closet o se animara a salir con chicos. Entonces, cuando me di un tiempo con él, pues lo vio solito y dijo, ¿y si andamos? Esa traición muy fuerte de mi amistad. Sí. Entonces, pues obviamente sí fue caótico en el momento porque para mí fue lo peor como que... O sea, yo te dije, anímate a salir con hombres y así, pero no con mi hombre. Dos traiciones, la amistad y tu hombre. Bueno, así yo desde entonces les decía, mi hombre, no con el mío. Y así, ¿no? Entonces, fue como esa ruptura. Después empezaron a inventar porque teníamos un círculo de amigos muy vasto y en común. Entonces me empezaron a decir ellos chismes de mí, que yo hacía, que yo no hacía, que si yo buscaba al otro y yo ni siquiera sabía nada de ellos. O sea, fue caótica porque me metieron en conflictos con amigos, de situaciones que yo ni enterado estaba, de situaciones que yo ya ni sabía. Yo me acuerdo que cuando me enteré de la situación, lloré fácil como 5 minutos, luego respiré y dije, no necesitas ningún hombre. Entonces le hablé a los dos y les dije, porque al inicio sí le dije, ¿qué te pasa, hijo de tu no sé qué? Y así, ¿no? Ya después les dije, ¿saben qué? Ya lo pensé bien, nomás les deseo suerte, que les vaya bien, pero ya no quiero saber nada de ustedes. Oye, ¿qué pasó? ¿Siguen como novios? No, ya no. Uno de ellos, el que fue mi novio, me mandaba mensajes. Después sí quería retomar mi amistad, ya después de años me quería retomar mi amistad, porque teníamos muy bonita amistad, la verdad, empezamos como amigos. Entonces teníamos una muy bonita amistad y quería como que tuviéramos una amistad y todo eso, pero para mí era incómodo. Pues y siempre me invitaba de que vamos a No Name, vamos a Germanela, bueno, vamos ahora que se llama Exceso, ya no se llama Éxtasis. Aquí algunos bares LGBT, ¿no? Entonces, siempre me invitaba y yo siempre le ponía una excusa, le decía, ay, no, es que tengo que hacer algo. No, es que fíjate que sí quería, ya iba de regreso, ya iba para allá y al último ya no pude ir, no sé qué. Hasta que en algún momento dije, es que la verdad no quiero verlo, no quiero saber nada de él y yo pongo siempre excusas porque no quiero. Entonces la última vez le dije, ¿sabes qué? No quiero ser grosero contigo, pero no veo que tu amistad o tu presencia me aporte algo en mi vida. Y te lo voy a decir, me incomoda tu presencia en mi vida. Me incomoda tu existencia. O sea, y te lo digo, o sea, no digo que te odie y sonará muy mal, pero así lo siento, o sea, me incomoda tu existencia en mi vida. Entonces simplemente yo no quiero tener nada que ver contigo, ¿no? O sea, fueron las 2 primeras rupturas que tuve, ¿no? Pero a lo que voy ya ir para ir cerrando, porque podemos hablar muchísimo aquí, 3 horas si quieren. Toda tu historia. Pero creo que es importante estas situaciones de atravesarlo, atravesar la ansiedad cuando tú lo veas considerable, pero una opción no va a ser evitable, o sea, no va a ser evitarla a largo plazo, pero como dije, sumarle la ansiedad natural del evento, más la ansiedad de no sentir ansiedad, de querer no sentirla, se suma, se intensifica y en algún momento problemas de salud, ya sabemos cómo funciona la ansiedad, de repente te enfermas, no puedes dormir, problemas estomacales y demás. ¿Por qué esperarnos esta situación donde nos empieza a dañar esta situación de la ansiedad? La otra, darte la oportunidad de vivirlo también en solitud, pero también acompañado de tu círculo social, de tu círculo de apoyo que te puede estar sosteniendo y que en algún momento están ahí para protegerte, para guiarte, para escucharte, para sostenerte. Y esa es la forma en la que yo pudiera decir que se puede vivir de la manera más saludable como el término. Y es que, ¿sabes qué? Como decimos, evitar es lo peor que podemos hacer. Además, siempre lo vamos a tener que tarde o temprano enfrentar. O sea, es una deuda que va a estar ahí. Y esa deuda no se va no se va a liquidar, no se va a ir porque la tienes que pagar. ¿Y cómo es pagar? Enfrentando la situación. Entonces, evidentemente, una ruptura no se puede trabajar desde una evitación, sino desde enfrentar. Que era, creo que, una de las preguntas, ¿no? Sí, justamente, como darnos esa oportunidad. Y ya para ir cerrando, yo les recomiendo estas películas. Ya dije la de Comer, Rezar y Amar. Si estás viviendo por un duelo, de la ruptura de una relación. La vida de Adele es una película
donde habla de una relación de dos chicas lesbianas. Dentro de la relación, una de ellas, estando en la relación, viviendo el duelo anticipado, se da cuenta de que poco a poco ese amor se va yendo. Y poco a poco se da cuenta que ya no quiere estar con esa persona. Y el proceso que vive, en el cual tiene que decirle, ¿sabes qué? Ya lo he pensado, ya lo he reaccionado y ya no quiero estar aquí. Y la otra, que si lo quieren ver desde un poco más desde el humor, la película de Legalmente Rubia. Habla justamente de una chica que pues es rubia, y en algún momento está con un hombre, el hombre le dice, no eres letrada como yo, entonces yo no quiero andar con una persona como tú. El muchacho estudia Derecho y ella dice, quiero meterme a estudiar Derecho para ver si él me ve lo suficientemente aceptable para él. O sea, como esta situación de te rompen y piensas que algo es tu culpa. Y ella dice, no, o sea, lo que quiero yo es ahora estar al nivel que él necesita para yo ser aceptable para él. Pero en el transcurso se da cuenta que él era un patán, se da cuenta de la capacidad que ella tiene como persona y dice, no lo necesito. O sea, yo soy capaz incluso mejor que él. O si él dudaba de mi capacidad, yo también dudaba de la mía, pero la puse a prueba y me di cuenta que me superé a mí misma. Y se dio cuenta que no necesitaba de ningún hombre y toda esta situación. Es una película muy chusca, muy divertida, a mí me gusta verla. Ahí también la parte 2, que es un poco diferente a la historia, pero justamente nos habla de cómo transicionar en estas etapas, ¿no? O sea, desde el comienzo, desde que tú lo decides, desde la adaptación, pero también saber que todo va a pasar. O sea, nada es para siempre. En el momento todo se puede ver caótico y que se va a acabar el mundo, sí, pero va a pasar y después te vas a dar cuenta que tú sigues ahí. Y sí habrá muchos peces en el mar, pero también tú decides si en este momento no quieres ningún pez. Sí, también es válido. Si esta vez el barco no quiere navegar y necesita pues parar en un puerto, descansar, recuperarse y después salir a navegar de nuevo. Exacto. Y justamente esto que estás diciendo, Rubén, pues no lo hablamos desde la postura de psicólogos, sino también como personas. Tanto tú como yo hemos vivido situaciones complicadas en nuestras rupturas, entendemos lo que es una ruptura, puede ser muy caótica, puede ser a veces más sencilla, puede tardar meses como puede tardar años, que esto ya, como dijo Rubén, pues esto ya es como ya un tema más con un profesional. Pero sí, justamente esto, cuando tenemos una ruptura es normal, sí, es esperado que haya dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo no solo a una persona, sino estamos perdiendo expectativas, estamos perdiendo sueños, estamos perdiendo objetivos, metas, bienes, ¿no? Y toda una historia. Por eso es que duele tanto una ruptura y es válido aceptar justamente esto, ¿no? Más bien es entender que es doloroso y que debemos aceptarlo y enfrentarlo, porque si lo evitamos, lo único que vamos a hacer es, como les dije hace un momento, generar una deuda que tarde o temprano la vas a tener que pagar. Y qué mejor que la pagues tú con un proceso que para ti sea tanto formal como informal y que no lo paguen otros, porque luego llevamos los duelos a otras relaciones y puede ser caótico. Sí. Y creo que ya para terminar, tus redes sociales, tu número de teléfono para que te puedan contactar, que digan, yo quiero ir a terapia con él. A ver, vamos a ver qué tal. Okay. Miren, principalmente me pueden encontrar en Gisco, como había mencionado al principio Rubén. Pueden marcar a Gisco, sus redes sociales ya las va a poner Rubén, y preguntar por mí. Recuerden que soy Esteban Vera y bueno, pues ahí me pueden encontrar o por mi número, mandarme un WhatsApp al 449-716-0152. 449-716-0152. Mis redes sociales por el momento están inactivas porque estoy haciendo pues una reparación de ellas, pero pues cualquiera de estos dos medios me pueden encontrar. Va que va. Pues agradeciéndote vamos a brindar. Ok. Por futuras relaciones de ruptura que sean saludables. Saludables. Porque va a haber otras en la vida. De muchas índoles. Sí. Y yo pues te quiero invitar a ti que nos estás viendo y escuchando a que no te pierdas nuestro siguiente taller de inteligencia emocional el 27 de septiembre. Ahí están las bases en las páginas. Busca así en Facebook, en Instagram, Psicoloco o Gisco, que aquí aparecerán las redes. Y aquí aparecerá también el flyer para que puedan tener acceso a este bonito evento donde vamos a estar platicando, chachareando un ratito, conociéndonos. Y que en algún momento también quiero invitarles, y hago paréntesis en esto ya para terminar, a todas las personas que nos ven, que sepamos que
este espacio Psicoloco, el podcast, de alguna manera está en pro de la salud mental y entendemos que la salud mental tiene que ser digna, que tiene que ser inclusiva y si no es incluyente y no es diversa, no es salud mental. Si no es digna, no es salud mental. Lo comento porque el video anterior estuve recibiendo ahí un poquito de hate. Yo les invito a las personas a que también si quieren algo que mencionar, y estoy abierto a escucharles, a que podamos debatirlo, a que podamos escuchar los puntos de vista y podamos generar esta conversación, porque es muy bueno generar estas conversaciones de posturas y entender que cada persona tiene una visión distinta. Pero eso sí, yo lo digo, la salud mental tiene que ser incluyente, si no, no es salud mental, y la dignidad tiene que ser universal o no será dignidad, ¿no? Exactamente. Y pues no, pues muchas gracias. Yo te agradezco por estar aquí presente. Igual yo te invito a que compartas estos videos con las personas que quieras, que lo escuchen si están pasando por una situación dolorosa de amor. Miren, escuchen este episodio, estas películas, después de escuchar a Jenny Rivera y a José José, miren, échense estas películas también y que en algún momento puedan transicionar de la manera más saludable. Y sin más que decir, se despide psicólogo Rubén Calderón. Hasta luego. Hasta luego.